En Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública implementó, a beneficio de la comunidad estudiantil, 130 millones de pesos en becas económicas para que permanezca el alumnado en las escuelas hasta concluir sus estudios superiores. Además, cayó otro supuesto implicado en la estafa siniestra. Se trata de Enrique N., expresidente municipal de Nopala de Villagrán. Se le acusa de desviar más de 71 millones de pesos. Este domingo fue vinculado a proceso. Por último, Claudia Sheinbaum será la coordinadora de la defensa de la 4T para el proceso electoral de 2024. ¿Cuáles serán ahora los planes de Marcelo Ebrard y qué estrategia tiene la oposición? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar con nosotros aquí en Sobre la Mesa. Como siempre es un gusto poder saludarles e invitarles para que se queden en los próximos 60 minutos, ya que, pues así como lo escucharon, tenemos interesantes temas que abordar, que debatir y de los cuales opinar en esta ocasión, como siempre y como en cada una de nuestras ediciones. Así que, si me lo permite, ya sin más, vamos a presentar y a saludar a las grandes personalidades que nos acompañan en este espacio y a quienes les agradecemos nos den estos minutos para compartir sus opiniones periodísticas. Agradecemos la presencia aquí a mi izquierda de José Luis Pérez. Él es integrante del Club de Periodistas, más de 30 años en el periodismo y la comunicación, además actualmente director de El Pensador Hidalguense. Un gusto recibirte nuevamente, José Luis, y compartir esta mesa. Bienvenido. Mara, ¿cómo estás? Buenas noches al panel también. Aquí estamos compartiendo un ratito. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Y bueno, también a Eduardo González, director editorial de Milenio, más de una década en la experiencia del periodismo y de la comunicación. Ahora, bueno, pues ya preparado para compartir con nosotros más temas interesantes. Uno de ellos, como ya le presentábamos, rumbo a 2024, así que, bueno, pues vamos calentando motores. Lalo, te saludamos con gusto, bienvenido. Gracias, Mara. Muy buenas noches a los invitados también en el auditorio. Reconociendo como siempre su gran labor periodística y el reconocimiento además también que se les ha dado a nivel nacional. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, hablando de reconocimientos nacionales, también está con nosotros Carlos Gómez, usted ya lo conoce, él es pues además de comunicador, presentador aquí en Hidalgo Noticias y Radio y Televisión de Hidalgo y presidente de la Asociación Nacional de Locutores. Carlos, un gusto nuevamente compartir contigo, bienvenido. Muchas gracias, Mara, José Luis, Lalo, me da mucho gusto poder compartir con ustedes y lo más importante, poder llevar pues entretenimiento político, porque así es como lo vemos en esta mesa de debate y platicar acerca de los temas relevantes que acontecen en la agenda estatal. Bien, y es que vaya que tienes razón, de repente no sabemos si estamos más entretenidos aquí o ahí en casa quizá con lo que nosotros les compartimos. Pero bueno, pues ya sin más, ¿qué les parece si nos vamos con el primer tema que tenemos para platicar y bueno, también llevarles un poco de información? Y es que recientemente, incluso a través de nuestros espacios, le hemos informado acerca de este apoyo que se da para los estudiantes, especialmente de nivel superior. El gobierno del estado, tanto el secretario Natividad Castrejón como el gobernador, han externado que la preocupación principal es que los jóvenes puedan continuar con sus estudios, especialmente además hablando de este sector que pueden ser jóvenes con discapacidad, jóvenes tanto hombres como mujeres que se convierten a temprana edad en padres o madres de familia y demás, que estos apoyos puedan pues dejar de lado los pretextos para que ellos continúen en ese camino del estudio. Así que, bueno, pues vamos a analizarlo. Hablábamos de un ingreso, de una inversión de más de 130 millones de pesos para este programa. Inicio contigo, José Luis, por acá a mi costado izquierdo. Hablamos de un claro objetivo, el que los jóvenes puedan continuar con los estudios. Antes se apoyaba mucho el nivel básico, pero ahora ya también se está volteando a ver pues a los niveles más altos. Es correcto, Mara, como tú bien lo comentas, durante mucho tiempo, durante muchos años se apoyó principalmente a la educación básica, a los alumnos de primaria y secundaria, muchas veces también de jardín de niños, para que continuaran sus estudios o permanecieran por lo menos en sus escuelas para estudiar. Hoy yo creo que el gobierno ha visto claramente que conforme van pasando la estancia en las escuelas, la disminución de la matrícula muchas veces se iba disminuyendo. Entonces optaron por
ver qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba. Y muchas veces esa disminución de la matrícula pues se debía a la falta de recursos económicos entre los jóvenes ya de nivel medio superior y superior principalmente, que no podían concluir sus estudios. Esta política de incrementar y de abrir mayores becas, mayores posibilidades económicas a los alumnos, pues ha permitido eso, afortunadamente, que los alumnos ya no tanto del área citadina, sino también de la rural, puedan tener esos incentivos que les permitan coadyuvar para poder continuar sus estudios y terminarlos en un mayor porcentaje. Eso es afortunadamente lo que hoy el gobierno está haciendo y que sí se dio cuenta en dónde básicamente se centraba esta deserción escolar para no poder cumplir a cabalidad la culminación de sus estudios. Bien, y que hablando de la deserción escolar, creo que antes escuchaba un poco más el saber que la preparación de las personas pues llegaba hasta la primaria, hasta la secundaria. Ahora ya empezamos a escuchar también pues de más con preparación hasta el nivel medio superior o superior. Quizá esto está teniendo que ver que en estos últimos años, bueno, se han fortalecido los apoyos para estos niveles. Lalo, ¿tú qué nos dices? Gracias, Mara. Pues en efecto, como menciona José Luis, el tema aquí es tan relevante debido al apoyo que ha pasado ya de lo que fue educación básica a educación superior. Después de la pandemia hay que recordar que hubo un nivel de deserción alto en todo el país. En Hidalgo evidentemente impactó de forma muy fuerte. 92%. Incluso fue una cifra muy elevada. Había escuelas incluso que estaban apoyando desde el gobierno federal con programas de fortalecimiento, de infraestructura, de matrícula, y se quedaron sin alumnos. Incluso en esta última revisión de cuentas con la Delegación del Bienestar aquí en Hidalgo del gobierno federal, varias escuelas aparecían con recursos asignados, pero ya no había nadie, o sea, estaban cerradas prácticamente. Eso quiere decir que desde la pandemia no se pudieron reponer del tema del alumnado, es decir, dejaron de ir, se cambiaron de escuelas o se fueron a otras ciudades o migraron y esas escuelas quedaron obsoletas. El tema con las becas que se retoma a partir de la llegada del gobernador Julio Menchaca, septiembre de 2022, es tan importante debido a que precisamente abate este índice, este rezago educativo y esta deserción que hay en niveles preparatorianos, sobre todo de bachillerato, que vemos que generalmente en la adolescencia es cuando se toman algunas decisiones personales, cuando ocurren algunas situaciones familiares o personales que hacen que los jóvenes dejen de ir. Creo que también tiene que ver un poco con el nuevo marco curricular que tanto debate está abriendo, que es la nueva escuela mexicana. Acabo de hablar con el director del COBAE aquí en el estado de Hidalgo, en donde mencionaba que es la primera generación a partir de agosto de este año que se va a implementar este modelo. Con la nueva escuela mexicana y las becas que vienen incluidas dentro de este mismo modelo, lo que se pretende es que esta generación de 4 a 5 años sea el parteaguas de todas las demás generaciones, que veamos en una década que ninguno de estos alumnos dejó de estudiar, que se centró en este caso, como dicen, el tema del sentido humano, del humanismo, para llamar precisamente a los padres de familia a que apoyen a sus hijos, que no dejen que salgan de la escuela, que los lleven a tomar las becas, que los lleven a un mejor rumbo, primero con una centralización humana en la persona y después ya viendo qué van a hacer de sus vidas, porque generalmente en la preparatoria, no me van a dejar mentir, ya te estaban presionando qué ibas a hacer de tu vida, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Entonces ya estabas presionado y hay mucha gente que no puede con esto y se termina saliendo. Dejar esto de lado un poco y tomar la responsabilidad de lo que es ser estudiante y terminar la preparatoria y continuar con los estudios universitarios. Creo que es una buena opción, habla bien de lo que está haciendo el gobierno federal y estatal. Y pues solamente hay que esperar esos 5 años a ver si es cierto que resulta, Charlie, o termina como antes, ¿no? Pues es importante, digo, ya tomando la palabra, es importante que se tomen en cuenta cuáles son las herramientas que se han formulado a través de políticas públicas en cuestión de educación para todo el país. En el caso o en el ejemplo del estado de Hidalgo, ayuda mucho que los índices de violencia, de narcomenudeo, son bajos comparados con otras entidades federativas, porque eso permite que toda la comunidad estudiantil tenga las posibilidades de poder seguir estudiando. Eso es un logro que se le debe de aplaudir a las autoridades estatales, que la violencia y los índices delictivos son bajos. Sí existen, se están luchando contra ellos, pero son bajos si lo comparas con estados como Veracruz, como Michoacán, como Sonora, como Nuevo León, son completamente, como Guerrero, son completamente diferentes. Ahora,
un punto muy importante que se debe tomar en cuenta es que la ayuda debe ser para todos los alumnos de diferentes maneras, como poniéndoles planteles educativos a la altura de la educación y de la profesionalización que se va a impartir en estos lugares. En las cuestiones más alejadas, en las zonas rurales, bueno, ponerle los medios para que se trasladen. Ahora estamos viendo este campo que es muy importante, que son las becas, 130 millones de pesos. Se duplicó el presupuesto para lo que se tenía con la administración anterior, que lejos de quitar lugares a alumnos que lo pudieran requerir más, al contrario, se suman a este proyecto y coadyuvan con los programas del presidente de la República, para que no solamente, como se ha trabajado desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, con los más necesitados, sino que también hay un intercambio con alumnos sobresalientes, alumnos que quieran participar en alguna olimpiada nacional, bueno, alumnos destacados tengan esa oportunidad de que tengan un incentivo económico para poder sobresalir y seguir esa profesionalización hasta el tema de titulación o posgrados, que es lo que queremos que haya en nuestro país. Ahora, también, pues hay que decirlo, así como están buscando el beneficio en materia de educación, el gobierno del estado también se han pronunciado en buscarlo directamente en un trabajo en conjunto con el Congreso local. Se habla de esta modificación a la Ley General de Becas, en la que se busca que haya este criterio para dar prioridad a la educación. Ya lo decíamos, buscando beneficiar a sectores como los jóvenes padres y madres, como los jóvenes con discapacidad. Sin duda, el gobierno del estado no trabaja solo, tiene que trabajar también de la mano con otras instancias y con otras instituciones. Aquí también el llamado es entonces para que, pues en este caso, diputados locales, bueno, puedan apoyar o reforzar estas iniciativas. José Luis, ¿qué nos dices? Sí, sin duda alguna, la vinculación es muy importante. Hablaba muy bien Carlos respecto a estos incentivos que se le pueden otorgar o abrir un poco más a los alumnos, principalmente de media superior y superior, para que puedan ellos también desenvolverse en otros ámbitos, ya no solamente en lo local, sino poder buscar becas en el extranjero, ya sea en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en donde sabemos que hay universidades muy reconocidas. En México, ¿no? En universidades importantes como la UNAM, Claro. el TEC de Monterrey. Sí, no solo quedarse en lo local, sino poderlos incentivar para que puedan salir un poco más. Y también la vinculación con las empresas. El gobierno está teniendo excelentes resultados en la atracción de empresas. Entonces, poder vincular todas esas empresas con algunas de las universidades, con algunas instituciones superiores, para que, como bien lo comentabas, poder tener hasta cierto punto un aseguramiento hacia los alumnos de poder, al final de sus estudios, tener prácticamente asegurado un empleo que te va a retener a todas esas mentes brillantes que salen de las instituciones para el bienestar y el mejoramiento de la entidad. Y también reflexionar, Mara, y creo que es importante que se haga un análisis y una evaluación de este tipo de programas porque han existido desde hace 20, 30 años, ¿no? O sea, las becas no son algo nuevo, o sea, realmente desde por lo menos el sexenio de Ernesto Zedillo ya estaba el apoyo a estudiantes con programas sociales, con Vicente Fox incluso se amplió y fue, pues digamos que la gran apertura al tema educativo. Empezó con los programas de modernización, lo de la tecnología que llegó a las escuelas, ¿no? Tocó esa etapa de transición análoga digital con el apoyo a los estudiantes y habría que ver qué nivel de porcentaje hay ahorita de esos estudiantes del inicio del siglo y actualmente que ya pasaron más de 20 años, si es que pudieron sobresalir o por lo menos tener una calidad de vida de clase media alta. Sin embargo, pues las cifras de Coneval dicen otra cosa, entonces hay que replantearse muy bien todos estos temas de las becas porque se sueltan becas por todos lados, pero realmente son aprovechadas, están bien enfocadas. Se les da la difusión correcta. Más allá de la difusión, creo que a todo el mundo le llega porque el dinero se gasta. Sí, claro. Entonces el dinero se ocupó, en las becas se otorgaron desde hace 20, 30 años o 25 años, y ya no supimos nada de estas personas, de esta fuga de mentes o de cerebros, como dice José Luis, de estos apoyos en la sierra, en la Huasteca. Supongo que si de haber funcionado ya habrían cambiado un poco también las cosas, ¿no? Habría que replantearse mucho el tema y que la educación superior es prácticamente un pulpo. Por un lado tenemos los subsistemas, por otro lado tenemos la educación normalista, que siempre ha sido un tema muy polémico, por otro lado tenemos las universidades estatales, que también tienen su propia autonomía y tienen su forma de otorgar las becas. Entonces el Estado tiene que conjugar todos estos planteamientos para poder apoyar y beneficiar a la población. Creo que lo que comentas, perdón, Lalo, es darle también ahí un seguimiento muy puntual para, como tú lo comentas, ver hacia dónde va
cómo va y si verdaderamente se está aprovechando todos esos recursos, que pues no son pocos, que le cuestan a la propia ciudadanía, para ver si verdaderamente trae un beneficio para toda la colectividad, ¿no? El tema educativo yo creo que lo podemos comparar con el tema del mercado de ventas, con el tema del mercado competitivo a nivel nacional e internacional, porque en las universidades élite de nuestro país, estamos hablando del TEC de Monterrey, hablando de privadas, que se compara con la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UDG, en fin, la de Nuevo León, son universidades que por lo general entre esos rangos de élite, de efectividad, de resultados, hay intercambio de estudiantes. Si en Hidalgo se hace una buena estrategia de becas donde incentivan a los estudiantes a ir más allá, van a poder entrar en estos procesos de intercambio y eso, lejos de beneficiar también al estudiante, va a beneficiar también la competitividad del estudiante y del programa educativo en nuestro estado, porque va a haber también el interés de que de otros estados inyecten dinero para venir a estudiar a Hidalgo. Entonces es un ganar-ganar. Bien, y con eso cerramos este tema. Carlos, muchísimas gracias por tu participación. Nosotros nos vamos con esto rapidísimo a una pausa. Le invitamos a continuar con nosotros porque regresamos con el siguiente tema y es que vamos a platicar también con usted acerca de esta estafa siniestra. Continúan las investigaciones, continúan las detenciones, las vinculaciones a proceso. Ahora, el pasado domingo, el tema fue el expresidente de Nopala de Villagrán. Así que vamos a tocar el tema y esperamos también escuchar o leer su opinión. Seguimos pendientes también en redes sociales. Síganos, nos encuentra como Radio y Televisión de Hidalgo. Vamos rapidísimo al corte y volvemos con más. Muchas gracias por seguir en la señal del 12.1. Le seguimos acompañando aquí en Sobre la Mesa, aprovechando además para recordarle que las opiniones vertidas en este espacio son única y exclusivamente responsabilidad de quienes las emiten, no representan necesariamente la postura o la opinión de Radio y Televisión de Hidalgo y para nosotros un gusto poder así dar esta total libertad de expresión a los grandes periodistas y comunicadores que están con nosotros. Así que vamos a continuar con más. Ya le decía previo a la pausa, el tema siguiente es pues esta vinculación a proceso que se dio el pasado domingo del expresidente municipal de Nopala, Hidalgo, Luis Enrique N. Vamos a analizar este tema, además de, claro, el evidente tema en cuestión, pues también la estafa siniestra, cómo ha continuado, cómo se ha desarrollado hasta ahora, cómo el procurador o el encargado de la Procuraduría de Justicia en el Estado de Hidalgo también continúa pronunciándose sobre ello y muchísimo más. Así que, bueno, pues vámonos con este tema. Lalo, ahora quiero iniciar contigo. Ya hemos tenido oportunidad en otras ediciones de analizar esto de la estafa siniestra, pero continúa, seguramente va a continuar también todavía por algunos meses o quizá años más esta investigación por un desfalco millonario, pero bueno, pues están cayendo poco a poco. Están cayendo como moscas, ¿no? Por ahí dicen. Pero el asunto aquí es que hay que entender que es un maxi proceso, lo que decía bien el encargado de la Procuraduría, el doctor Santiago Nieto, referente a esto, que no es un caso normal, no es un caso habitual que se hable nada más de ir un par de denuncias y se acabó. Estás abriendo un proceso, precisamente la palabra lo dice, un maxi proceso en términos jurídicos, que habla de una vinculación de una red completamente a la que parecería de película, ¿no? Pero es una red prácticamente de corrupción, de complicidades, de errores administrativos, porque creo que hay que entender también que no todo fue malintencionado. Hay mucha gente que firmó papeles que no debía de firmar, que no leyó la ley orgánica municipal, algo tan básico, y habla también de una falta de profesionalización de los funcionarios municipales, de áreas estratégicas como finanzas, contabilidad, donde por meter al conocido, al compadre, por pagar una factura ahí de amistad, terminan cayendo en este tipo de cuestiones. El caso que mencionas del expresidente municipal de Nopala de Villagrán fue algo muy claro. Le dan un dinero de la Federación y del Estado a través de la Secretaría de Finanzas para el tema del campo,
para el tema de la agricultura, que es un tema muy noble en el estado de Hidalgo, que es un tema que casi no tiene este tipo de problemas y firman contratos por adquisición directa. Simplemente tenían que abrir un proceso de licitación para poder dar ese dinero a quien podría otorgar, en este caso, los insumos para fertilizantes, comida para animales, cosas de este estilo, que eso no se robó, se aplicó. Pero por haber hecho mal el tema del otorgamiento de contratos, son más de 70 millones de pesos, pues estás hablando que se toma como un desvío, como un peculado y como un uso ilícito de atribuciones, que es precisamente de lo que le están fincando el Ministerio Público y por lo que ya fue vinculado a proceso este personaje. Es muy relevante porque ya son 9 presidentes municipales, estamos hablando de una cifra histórica, nunca se había tenido pues este tipo de proceso, el 10% de funcionarios municipales. Yo no sé en verdad en 2024 quién se quiera aventar a ser presidente municipal teniendo estos antecedentes, va a tenerse que poner a estudiar administración y contabilidad y tener un buen equipo porque Si no puede resultar afectado. es peor, o sea, sale más caro, como dicen, el caldo, ¿no?, que las albóndigas con el tema de los presidentes municipales debido a su falta de pericia, su falta de eficacia y oficio, porque también esto es de oficio. Vemos, y perdón Charlie, el tema del presidente municipal de Tepeji del Río, Salvador Jiménez. Él lo vincularon y enseguida regresó el dinero. Sí. ¿Qué hicieron? No lo habían gastado. Mañosamente o no mañosamente lo tenían guardado, a lo mejor como una caja chica, y dijeron, ¿sabes qué? Regrésalo. Lo regresaron y le ofrecieron una especie de amnistía. Si no estaría en la misma situación, y ahorita vamos al presidente de Tepeji, casi salió a dar el grito con una felicidad, porque él está fuera de esto. Incluso habló que el último año de su gestión no va a pedir ningún crédito ni va a hacer nada, ya va a entregar prácticamente las cuentas porque él pudo resarcir el daño y varios presidentes municipales pudieron hacer lo mismo. ¿Pero por qué no lo resarcieron? Porque ya lo habían entregado. Ahí yo lo que valdría la pena que preguntáramos, ustedes que son especialistas en este tema, ¿hubo una malicia por parte de las autoridades estatales anteriores para poder señalar esos municipios donde uno de sus talones de Aquiles es que no saben cómo se trabaja, cómo se usa la administración pública? Son municipios lejanos, pequeños, donde se les hizo muy fácil poder hacer uso de estos recursos millonarios y que hoy los vemos que están tras las rejas. ¿Crees que pudo haber sido eso? Es lo que sabemos y que se dio a conocer públicamente, pero ha de haber mucho más es la casos. Por punta del ejemplo, el de Yahualica, que precisamente habían pagado una aplicación tecnológica para el uso de algunos servicios digitales, trámites, que pues en Yahualica ni siquiera tienen una buena señal de internet, ¿no?, y de telefonía, que están padeciendo todavía este tipo de cuestiones y de una suma millonaria. Entonces creo que son las cosas que han salido, ha de haber otras más, son 84 Eso ya se convirtió municipios. como en la estrategia incluso, ¿no? Porque lo mismo pasó con CEP. Es una estrategia modus malintencionada, como dice Carlos, eso sí, pero ya de que lo lleven a cabo las personas, porque los municipios son autónomos. Yo le puedo llegar a ofrecer al presidente municipal 10 millones de pesos para aplicarlos a un programa que a mí me conviene, pero él tiene la última palabra y el cabildo están. Bueno, pero aquí es un cuerpo también colegiado. lo que vale la pena ver es la manera en la que ese recurso se desvió. Era un presupuesto federal que termina en las arcas de los diferentes municipios. Vale igual la pena reconocer a las autoridades estatales que no por ser un personaje de los mismos colores partidistas se va a pasar por alto. Al contrario, fue a los que se les señaló desde un inicio, a los que se le volteó incluso ahí el cabildo de regidores y pudieron llegar a eso de que pues, había desviado por lo menos 71 millones de pesos. Acá el problema es que no es el único presidente municipal, no es el único funcionario público, también en el estado, de la administración pasada, están viendo señalados. ¿Qué se va a hacer con todo ese recurso? Ya se hizo la Secretaría de Los Volver al ediles Pueblo porque están Regalo. en funciones, pero Sí. los exfuncionarios pues ahorita están guardados. por así decir, no están aquí, por no decirles de algún estatus, porque ya pasó que les decían de cierta forma, se habían ido del Estado y que no, hay una figura jurídica por ahí que cuidar, entonces no son ni prófugos ni han evadido la ley porque todavía no hay ninguna orden en contra de ellos, pero ya están los que están buscados por la Interpol, sí. Claro. Yo creo que, Que son los más altos, yo creo que en esto de la estafa siniestra hay diferentes ingredientes que ustedes ya los comentaron. Uno, el desconocimiento administrativo muchas veces. Otro, yo creo que les ganó a algunos también la ambición, porque se ha sabido, y por declaraciones del propio Santiago Nieto,
el acercamiento que tuvieron las autoridades, algunos representantes de la administración anterior estatal, con algunos de esos alcaldes, en el sentido de que, bueno, te voy a dar tanto, pero se te va a quedar tanto y tú me regresas tanto. Entonces, ya tú desde ahí, si tú tuvieras un sentido común, vas a decir, espérame, aquí como que algo no Y me valores. está cuadrando, claro, en Un ese sentido sentido, común ¿no? y Hay como valores, que, ¿no? lo que dices que ganó la ambición un poquito y el desconocimiento administrativo, que a la larga, quieras o no, te iba a traer un problema. Y el problema pues, está presente. Yo creo que fue también muy buena la política que se implementó en la actual administración, en el sentido, bueno, pues si regresas ese recurso, pues te vamos hasta cierto punto, si no a perdonar, por lo menos a Pero con quien está cayendo la ley han sido Rebajar muy drásticos. el castigo. Con los que cayó la ley, con los 9 presidentes municipales que ya fueron vinculados a procesos, yo creo que lo que hizo la actual administración es ejemplar no solamente para Hidalgo, no solamente para las futuras administraciones públicas, sino también para todo el país, porque es un problema que no solamente sucede aquí en Hidalgo, en el Estado de México, otra administración priista que ya está de salida. Hay una red de corrupción que hay que ver ahorita que entre Delfina si se destapa o no. Tendría que haber un maxi proceso en cada estado. Proceso en cada estado, claro. Tendría que ir Santiago Nieto a todos los estados. Yo creo que de aquí se pasa para allá, ya son 40 No, yo creo que de aquí se pasa a otro estado, ¿no? Sí, al Estado de México por lo menos. Ya está entre Estado de México y Querétaro. Querétaro. Sabe que- Oye, pero Lalo, justo ahora que compartes esto, ¿crees que está haciendo la diferencia el que aquí en Hidalgo tengamos a Santiago Nieto como encargado Sí, de la por supuesto. Procuraduría? No, por supuesto, porque no es de que no haya esos tipos de perfiles. Santiago Nieto es un personaje que viene de fuera, no tiene ningún compromiso político, ni familiar, ni personal, ni vínculo social, que de repente a ciertos funcionarios de repente los detenía eso, decían, es más, bueno, hemos visto las declaraciones de los exfuncionarios con Omar Fayad en la anterior administración y ahora que han estado vinculados a procesos, los mismos actores políticos no es que les deseen el mal, dicen, yo no quiero ver a la gente en la cárcel, pero si infringió la ley, pues ¿qué puedes hacer? ¿No? El mismo gobernador lo salió a decir en varias declaraciones. No es el objetivo una cacería de brujas, no es el objetivo llenar la cárcel de exfuncionarios, porque pues no se les no desea hicieron nada. no se les desea eso. El asunto es ver si hicieron algo mal, Claro. que haya un resarcimiento del daño y si no lo hay, pues que exista un pago de sentencia, un pago de... Perdón, Mara, en el tema de la SEP, hablando justamente de lo que es esta red de corrupción, son por lo menos 144 millones de pesos lo que se llevaron o lo que no aparece hasta el momento, esa es la versión oficial. Con 144 millones de pesos, ¿cuántos planteles educativos se hubieran podido levantar en la Huasteca? Y no estamos hablando instituciones, centros importantes, las estamos hablando por lo menos baños, dos aulas, un baño y un auditorio, donde caben otros 3 grupos. Yo me estoy seguro que más de 4 en las regiones más importantes. Digo, Lejos de crear los que ya están, pues que sean dignos, ¿no? Mejorarlos y que sean dignos. Y finalmente, ya para ir cerrando este tema, a propósito de compromisos políticos también, algo que mencionábamos hace unos momentos, pues se sabe que el expresidente de Nopala también pertenece, era parte de Movimiento Regeneración Nacional. Algo que, Carlos, pues creo, pues deja muy en claro el que no hay distinción aquí de partidos políticos, el que fue responsable tiene que pagar. Y yo creo que el gobernador trata de ser muy claro con los funcionarios públicos de los otros partidos, de los partidos opositores, tanto también como de sus funcionarios públicos de su gabinete y sus presidentes municipales de Morena. Se viene el proceso electoral de 2024 y esto va a ser pieza fundamental para lo que pueda suceder el próximo año, donde se van a elegir legisladores, presidentes municipales de la Cámara Alta, de la Cámara Baja y también del presidente. Es la advertencia, cómo vas a entrar y qué vas a hacer. Y también es la advertencia cómo vas a terminar esta administración pública. O te pones en cuentas y declaras lo que el pueblo ya te atribuyó, o bueno, pues va a ser la misma. Al gobernador todavía le faltan 5 años. Hay suficiente tiempo, a lo mejor ya va de salida Santiago Nieto, pero ya dejó el ejemplo de lo que se va a hacer. Ha sido muy claro el gobernador. Bien, bien, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, compañeros, bueno, por esta opinión de nuestro segundo tema, si les parece. Bueno, pues ya para cerrar, me gustaría que nos dieran o que nos compartieran sus conclusiones, porque, pues ya lo decíamos al inicio de este espacio, el tema va a seguir, la investigación va a continuar, no sabemos por cuánto, un maxi proceso, ya lo decía Lalo también hace unos momentos, así que, bueno, pues si les parece, en 2 minutos, en
de manera muy breve sus conclusiones sobre esto. ¿Qué podría esperarse? ¿Qué podría ser lo que venga más adelante? José Luis. Yo considero que, como bien lo decía Lalo, en el sentido de que es una macroinvestigación, Santiago Nieto tiene una responsabilidad muy fuerte. Van 9 alcaldes, van algunos funcionarios. La ciudadanía espera todavía aún más. Yo creo que no se ha abierto totalmente ni concluido todavía, esto va a tardar muchísimo más tiempo, pero la ciudadanía espera que verdaderamente caigan los que tienen que caer, caigan los que verdaderamente tramaron toda esta situación, que no son los que están ahorita, obviamente, que debe de llevarse la investigación hasta el final, porque eso va a dejar un claro precedente para la administración del gobernador Julio Menchaca de cómo va de ese punto hacia adelante a venir trabajando. Y como bien lo decía Carlos, en ese sentido, de que es una clara también advertencia para los nuevos que quieren ingresar a los municipios, a las diputaciones locales, federales, para ver que vengan y trabajen, que trabajen por la población, no que trabajen para un grupo o para sí mismos. Bien, gracias, José Luis. ¿Con qué concluimos sobre esto, Lalo? Que debería de ampliarse este maxiproceso también a oficinas y dependencias federales que operan en Hidalgo, porque todo esto también es una red, o sea, así, una red que no solo fue de lo municipal a lo estatal, sino incluso alcanzó a lo federal. Y actualmente, digo, no es porque sean del mismo partido, de la misma administración, si hubo alguna irregularidad, yo pienso que el precedente es importante y tendría que seguir para la siguiente etapa de la Procuraduría Fiscalía, ya un fiscal o una fiscal general del Estado de Hidalgo que tenga estas bases sólidas jurídicas de poder hacer estos maxiprocesos políticos, porque son maxiprocesos políticos que derivan en delitos en contra de la administración pública. Entonces creo que es muy importante que el gobernador dé este precedente y lo deje sentado legal y jurídicamente con el Congreso, con leyes y con el proceso de transición de Procuraduría Fiscalía, que ya prácticamente estamos a fin de año y en inicios de 2024 se prometió que se iba a dar. Lo más probable es que ya tengamos Fiscalía en el Estado de Hidalgo. Bien, muchas gracias. Carlos, bueno, además también para cerrar, tocar el tema de pues esta investigación que ha seguido muy de cerca desde el principio con reportajes especiales, desde el momento en el que iniciabas escuchando los testimonios de algunas de las personas involucradas, hasta ahora, ¿cómo va este punto? Pues, ¿te has llevado algunas sorpresas? Bueno, bueno, yo creo que todos, todos ¿no? nos hemos llevado muchas sorpresas, pero el carácter que tiene Santiago Nieto, como lo comentabas, Lalo, era importante para poder llevar a cabo esta investigación, porque una figura de ese peso proveniente del Estado de Hidalgo hubiera sido muy difícil por los compadrazgos, es una realidad. Por eso tenía que venir una persona de fuera con el peso político que tiene Santiago Nieto. Desde el inicio de las investigaciones que se realizaron junto con la Contraloría, con la Procuraduría General de Justicia, parecía que venían de más a menos, ¿no? Parecía que empezaron muy fuerte y poco a poco con el proceso se fue apagando esa enjundia de querer buscar cuánto presupuesto se habían llevado de la administración pública pasada. Pero lo que no habíamos entendido es que si no hubiera sido de esa manera como se hubieran formulado esta investigación, no hubieran ido cayendo los personajes que hoy vemos que están vinculados a proceso. Se le preguntaba al encargado de la Procuraduría, a Santiago Nieto, ¿quiénes más van a caer? ¿Cuántas son las carpetas de investigación que se están abriendo de este proceso en cuanto a la estafa siniestra? Y él decía, no puedo dar datos. Y nosotros, como medios de comunicación, como sociedad en general, decíamos, no, pues entonces yo creo que a lo mejor o se va a quedar ahí o es un golpe de autoridad diciendo, a ver, ahora los que mandamos somos nosotros. Poco a poco los presidentes municipales, las figuras que supuestamente están relacionadas con este desvío de recurso, van a ir cayendo, pero todo va apegado a la ley y al proceso de investigación por parte de la Procuraduría como se ha estado llevando. Entonces, las sorpresas yo creo que no han terminado. Yo creo que el propio Santiago Nieto se ha llevado sus sorpresas también en esta investigación. Santiago Nieto se ha llevado las sorpresas porque no se imaginaba la cantidad de recurso o la magnitud del problema que había en Hidalgo, pero él ya había tenido pues antecedentes con la estafa maestra, con lo de Odebrecht, entonces con lo de Tamaulipas, entonces más o menos, bueno, por eso tenía que llegar Santiago Nieto. La experiencia la tiene. Bien, muchísimas gracias. Nos vamos rapidísimo a una pausa y regresamos con nuestro último bloque aquí a Sobre la Mesa. Así que no se vaya, ya volvemos.
regresamos con ustedes a Sobre la Mesa. Gracias por seguir en nuestra señal y gracias también por opinar desde allí, desde la comodidad de su hogar o en su dispositivo móvil, donde ya nos acompaña ahora, sobre los temas que le ponemos hoy en esta mesa. Y vámonos con el tercero, pero no el menos importante, porque siguen dando de qué hablar las llamadas corcholatas. Bueno, pues ahora ya también un poco más clara la visión con Claudia Sheinbaum al frente de la 4T, pero también con las polémicas que se desatan pues ahora con Marcelo Ebrard. Y es que le comentamos, lo último que sabemos de él es que anunció la creación de una asociación civil llamada El Camino de México. Él asegura que no es un partido político, que es una organización con la que ahora sus simpatizantes podrán participar, o en la cual podrán participar, podrán sumarse y podrán no solo ser su voz la que se externe, sino también la de todas las personas que se encuentren en su entorno. Así que, bueno, vamos a analizar un poco esto, también el tema de la oposición, como ya Xóchitl Gálvez en algunas entrevistas la vemos más participativa dentro de los medios, la vemos muy sonriente, muy contenta. ¿Qué está pasando con quienes se enfilan para la presidencia próximamente? Vámonos con sus opiniones, Carlos, iniciando ahora contigo. Conmigo ahora. Ya decimos este tema fuerte, tema nacional. Marcelo Ebrard, pues ahora con esta organización. Pues con esta organización, pero hay que preguntarnos, ¿quién está más preocupado? ¿Si Marcelo Ebrard o Xóchitl Gálvez con que hayan puesto a Claudia Sheinbaum como la líder de la defensora de la 4T para el proceso de 2024? No se ha enemistado Marcelo Ebrard del presidente ni de Claudia Sheinbaum, simplemente ha tomado su tiempo, ha tomado su distancia con el movimiento y está recalculando cuál va a ser su estrategia. Seguramente lo vamos a ver arriba de la contienda o seguramente va a tomar partido por uno de los dos. Pero quien más sale desprotegido de todo esto, en mi parecer, es Xóchitl Gálvez, porque quien va a votar por Morena, nada lo va a hacer cambiar de opinión, por lo menos de aquí al 2024. De lo que pase ahí al 2030 ya va a ser otra cosa y los resultados van a ser completamente diferentes. Pero el voto de castigo que iba a ser en dado caso para Xóchitl Gálvez, pues aquí se va a dividir entre Marcelo Ebrard y Xóchitl, y si alguien más le entra a la contienda, como vemos que ahí bajita la mano, Samuel García no se quiere meter, pero a la vez sí, y es de noticia nacional, y ya inauguró Tesla, y digo, es política. Dante dijo que no va a dejar que se una a la naranja mecánica un funcionario público o un político que no sea afín a su partido, pero pues de aquí al 2024 cualquier cosa podría pasar. Entonces, la preocupada debería ser Xóchitl Gálvez, porque quien va a votar por Morena, va a votar por Morena, por lo menos aquí, a que se lleve a cabo el proceso. Bien, gracias, Carlos. José Luis, dice Ebrard que esto no es un partido político, pero podría tener algunas pintas por ahí. Pues dice que es una asociación civil al interior de Morena, una agrupación que yo no la veo con claridad, como dice Carlos, no se ha definido concretamente. Él empezó muy dolido hasta cierto punto cuando terminó la designación de Claudia. No se definió, quizás por ahí hubo una llamada, quizás no. Así es. Muchos catalogan como que fue una estrategia precisamente para lo que tú comentabas. En política Nada Se es- vale ¿Es todo estrategia? eso, y más que el señor que está ahí en Palacio Nacional también se la sabe de todas en esas cuestiones, de dividir precisamente la clase media en donde tiene muy buena aceptación Marcelo Ebrard. Yo no le vería, Carlos, en el sentido de que la más preocupada sería Xóchitl. Para mí, desde mi particular punto de vista, Xóchitl tiene todo que ganar y nada que perder. Pero Entró Xóchitl ya por ganó nada. siendo Sí la la estamos candidata. viendo tranquila, Punto. ¿eh? Yo comentaba aquí hace un par de programas, me parece que iba a ser la primera, Hidalgo iba a tener su primera candidata a la presidencia y pues ya es un hecho, ¿no? Prácticamente estaba pintado. Como dice Carlos, yo creo que ganó con eso. ganó. O sea, ningún hidalguense en la historia había conseguido lo que Xóchitl ya consiguió por las circunstancias que hayan ocurrido en meses, semanas. Hay gente que trabajó 20 años por buscar una candidatura a la presidencia. consiguió?
Y lo vimos con Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobierno, bueno, desde la época histórica, ¿no? Rojo Gómez, Manuel Adolfo Lugo Sánchez, Verduzco. Lugo Verduzco, quisieron ser Manuel Ángel, ¿no? Es más, el mismo Omar Fayad quería ser candidato a la presidencia. El más cercano fue Manuel Ángel, estuvo en un comité del famoso Todos Unidos contra Roberto Madrazo, ¿no? En 2005, por ahí para la candidatura presidencial, y no llegó. Entonces, Xóchitl Gálvez, y ahora sí que sin quererla ni de verla, llegó y ahorita es la candidata de la oposición a la presidencia de la República. Es nada despreciable y yo creo que de ahí va a empezar a jugar. Ella sabe precisamente cuáles son las oportunidades y las opciones que tiene. Para un termómetro político está su estado. Hay que ver cómo está aquí Xóchitl, cómo quedó. Aquí Morena tiene mayoría de apoyo en todas las regiones, pero hay un sector ahí que está apoyando a Xóchitl. Lo hemos visto ya que está empezando a salir en los municipios. Digamos que la contienda ahorita todavía va a tener muchas aristas porque falta ver la medición de Marcelo Ebrard, falta ver la medición de Movimiento Ciudadano. Digamos que podría ser 4 integrantes en la boleta presidencial para 2024, lo cual sí coincido con Carlos, beneficiaría más a Morena el tema de la división del voto, porque ya está, el voto de Morena ya está prácticamente amarrado. El voto de la oposición tendría que dividirse entre actores políticos como Movimiento Ciudadano, como Marcelo Ebrard, como Xóchitl Gálvez, incluso adentro del PRI y del PRD, que no apoyan al 100% a Xóchitl Gálvez. Hay que ser honestos con ese tema también, y ella lo sabe. El PAN es el partido que le está impulsando en todo el país, pero priistas y perredistas en varias partes de México no están de acuerdo en que haya llegado Xóchitl Gálvez como la candidata. Oye, además también hace rato mencionaban el tema de Samuel García, ¿no? El que incluso el propio presidente se ha pronunciado en favor de él, que están trabajando muy de la mano, que pese a los colores de los partidos, bueno, pues ellos han tenido una buena sinergia. ¿Qué pasa también con Samuel? Sí, Samuel es un personaje que precisamente emerge en este 2024 o va a ser uno de los personajes principales por el estado que gobierna. Así lo fue el Bronco. En su momento, para la pasada elección presidencial, hay que recordar la importancia de Nuevo León. Tiene el capital político y económico del país de los más importantes. Si bien un número de votos, hay que recordar que Veracruz es el estado que más votos aporta a las elecciones presidenciales. Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla, por ahí incluso supera a estados como la capital del país, ¿no? O sea, esa parte del Golfo Sureste es la más importante, donde más ha trabajado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que también ver ese lado. Y el caso de Nuevo León es que tiene mucha influencia en la clase media. Si en Nuevo León dicen, vamos con a jalar que se ocupa, como decía Samuel García, la gente se impregna de esas frases y empieza a tomar partido. Él ya aceptó su realidad, él no puede venir a decir como Xóchitl, en este caso, soy pueblo. Él aceptó su realidad, que nació en una cuna de oro, pero a raíz de eso pues hay que trabajarlo, como en el caso del presidente de Guatemala, Bukele, ¿no? Que así es. Aceptando su realidad, de ahí partes al desarrollo de crear ideas. La diferencia de Samuel García es que nace a raíz de las redes de su esposa, ¿no? Que hay que ver ahí también qué tanta fuerza a la mera hora del voto, eso le va a beneficiar. Tiene un problema interno en el Estado porque no lo van a dejar participar. Al parecer el Congreso que tiene está muy dividido. No sabemos si la actividad familiar le va, pero el tema político no lo dejan de entrada a renunciar, en el Estado está muy caliente. Ya pasó con el Bronco, y como el Bronco sí tuvo esa oportunidad de ir a competir y regresar, al parecer no fue muy bien visto. El tema de que se fue, dejó la gobernatura y regresó, y los empresarios en Monterrey pesan mucho y no vieron con muy buenos ojos ese movimiento político. Entonces ahora creo que Samuel García la va a tener un poco complicada para poder hacer ese movimiento, a pesar de que incluso el presidente o Dante pueden dar hasta una anuencia, es decir, que participe, ¿no? José Luis, yo creo que ya ganó también, como decíamos de Xóchitl Gálvez, ya ganó con la candidatura. Samuel García ganó el premio de la lotería siendo el gobernador de Nuevo León, porque era el último en las encuestas y fue a raíz de lo mediático que él se establece como el gobernador de Nuevo León, ¿no? Yo creo que ahí coinciden mucho tanto él como con Xóchitl en la situación, cómo surgen al escenario político. Samuel yo creo que debe de aprovechar todo ese tipo de situaciones, aunque como bien lo dice Lalo, tiene por ahí situaciones internas que no va a ser tan fácil poder ser esa parte de poder participar en el 2024. Me regreso un poquito en el sentido de que ahora con Claudia y Xóchitl, que son ahorita las caras más vistas de ambos lados,
Yo creo que para el 2024 Morena ya no se la va a llevar tan fácil, sino la cuestión presidencial, sí, en los municipios, en los distritos locales y federales. Ya va a estar un poquito más competido ese tipo de situaciones. Ya con la sola membresía de Morena va a ganar el candidato que vayan a imponer o poner. Claro. Yo creo que va a ser muy importante quién va a ser el candidato o la candidata en estos escenarios para poder asegurar el triunfo. La llegada, considero que de Xóchitl Gálvez cambió en mucho el escenario político. Pero hoy está seguro el triunfo de Claudia Sheinbaum. Pero falta un año y pueden cambiar las cosas. Y hay que ver el tiempo, ¿no? El tiempo que lleva Claudia haciendo campaña, que no fue campaña, con la llegada de Xóchitl Gálvez, pues es un mundo. El problema con los punteros, ¿no? Hay que recordar, es que llegan a un tope, ya no pasan de ahí. Exacto, y viene una bajada. Y los que van subiendo, precisamente los que suben antes, ¿no? Van a llegar, se prevé que lleguen a una competencia así con una diferencia mayor de Claudia Sheinbaum, pero todavía con un techo ahí entre 10, menos de 10 puntos. Pero eso le beneficia enteramente al PAN, pero al PRI lo beneficia muchísimo porque le crece el electorado. Así es, pero hay que ver lo que dice José Luis, en los municipios, en las cámaras, en representación local y federal, ¿quiénes van a ser los candidatos? Yo pienso que ahí el PRI va a buscar imponer a su gente y ahí va a empezar la división. Va a decir, ya dejamos que Xóchitl sea la candidata a la presidencia, ahora dejamos las presidencias municipales, las diputaciones, el Senado, y el PAN no se va a dejar. Y sobre todo la que va a ir la candidata, que es Xóchitl, pues va a tener que palomear algunas listas, en específico en el estado de Hidalgo, ¿no? Entonces quiero ver cuántos alcaldes o cuántas alcaldías va a ganar aquí el PAN y el PRD y el PRI también, porque digo, no van a soltar. Yo creo que sí tiene razón José Luis en ese aspecto. Va a ser una competencia muy fuerte a nivel municipal y no creo que Morena tenga fácil el barrer con las 84 presidencias municipales. Se prevé que incluso por ahí de la mitad y la mitad. Además, Lalo, haces énfasis también en el tema de Hidalgo, porque no podemos dejar de lado que Xóchitl Gálvez es hidalguense y es uno de los puntos importantes. Ahora que lo mencionas, también me gustaría pues saber desde esta perspectiva periodística si ustedes tienen o creen que pueda influenciarse bien o mal desde las campañas o desde incluso antes el hecho de que pues Hidalgo esté apareciendo de esta manera en escena con una candidata a la presidencia de la República. Para el Estado, ¿qué podríamos esperar? De entrada hay ahorita ya un tema negativo, porque vemos el municipio de donde es Xóchitl Gálvez, Francisco y Madero. Es un municipio en la ingobernabilidad, es un municipio en la anarquía total. Embarrado ahorita con el proceso. Y así, y con el maxi proceso, y también con temas del MESHE, y también con temas del presidente municipal que no es muy bien visto en la zona, cancelaron el grito. O sea, fue de los pocos municipios del país donde no se celebró el grito y no fue por una cuestión de inseguridad, fue por una cuestión política del presidente municipal que tuvo un accidente. Entonces, creo que estaría bien escuchar a Xóchitl Gálvez que se pronuncie sobre su municipio y sobre su estado, porque no lo ha hecho, lo ha evitado. Supongo que no quiere caer en estas polémicas porque va a llegar un momento en el que va a tener que venir a una entrevista incluso aquí. Sí, no, entonces, yo estoy seguro que se va a sentar aquí con nosotros en la mesa, pero un punto a favor de Xóchitl Gálvez es que Alejandro Moreno tiene a su equipo de trabajo y a uno de ellos ya lo logró colar aquí en Hidalgo, que en la presidencia del PRI. Entonces van a meterle mucho énfasis a lo que pueda hacer el PRI, en este caso el PRI en Hidalgo, pero no creo que contrarreste los efectos de la aceptación que hoy ha generado Morena, porque estamos estrenando una administración morenista que a la fecha con la lucha y con la lucha ante la corrupción y el destape de este maxi proceso, hoy a la gente lo tiene expectante más a eso que a lo que pueda pasar políticamente con el PRI. Hoy no suena tanto el PRI en Hidalgo, ni suena el PAN ni el PRD, sino lo que suena es Morena y todos los programas que se están bajando del gobierno de la República. Entonces yo no le veo muchas posibilidades que Xóchitl Gálvez pueda hacer una muy buena campaña como lo tiene pensado aquí. Son panistas de closet. Sí, completamente. Tú, José Luis, ¿qué nos dices? Pues sin duda alguna yo vuelvo a insistir que el 2024 va a ser muy competitivo, y en el sentido de que los colores, para mí, desde mi particular punto de vista, no van a ser ahora los más importantes. Yo siento que ahora va a ser la personaje que va a estar al frente de esos colores
porque la gente ya no tan fácil la compra de que por ser Morena, por ser PRI, o por ser PRD, o por ser PAN, me voy a ir con el color. Yo creo que ahora se está fijando más en la persona y creo que va a ser muy competitivo desde la capital hidalguense. Creo que quienes están al mando de los partidos políticos deben de pensar muy bien en quién va a ser la figura que van a encabezar, insisto, desde la capital hidalguense y desde las regiones o los municipios más importantes del estado, para obtener el triunfo. Insisto, ahora yo creo que la mujer o el hombre que encabece esos partidos, esas candidaturas, debe ser alguien que realmente tenga el contacto con la gente. Ya no va a ser un desconocido, una desconocida que llegue y porque atrás tengo a ciertos personajes, ya voy a ganar. Yo creo que ahora va a ser más competitivo este 2020. Pero yo no veo que haya un Con esto tu conclusión, por favor. Yo, Mara, no veo que haya un candidato hoy por hoy que se meta a la contienda que tenga esos dotes de lideresa o de contacto directo con la gente. Yo no lo veo ni Claudia Sheinbaum, ni Xóchitl Gálvez, y mucho menos si se pudiera colar ahí Marcelo Ebrard. Yo no le veo que tenga ese contacto directo con la gente. Yo solo vería todavía un poco más a Samuel García por el trabajo que ha hecho su esposa que a estas tres personas. Y mucho menos si vienes de un cambio, de una administración donde Andrés Manuel López Obrador es prácticamente la imagen del pueblo mexicano, o de los más pobres. Era un bastión importante que él siempre procuró durante estos 6 años de administración. Y yo no veo otro político, ni siquiera de Morena, ni siquiera del partido, digo, del frente opositor, que pudiera tener esa cercanía con la gente. El trabajo que tiene que hacer hoy esta Claudia Sheinbaum es identificarse con los más vulnerables a través de programas sociales, y eso le va a tener que costar su trabajo por lo menos los primeros 3 años para poderse identificar con la gente. Y de Xóchitl Gálvez, pues trata y no trata, pero hoy la imagen que se ha hecho Xóchitl Gálvez fue a la promoción que le dio el presidente de la República en las mañaneras, y nada más, ya se le descubrieron. Va a ser muy importante en el sentido de que el próximo año, si no me recuerdo, son las últimas 2 o 3 elecciones en donde López Obrador no va a aparecer en la boleta. Sí. Va a aparecer atrás, sí, y todos lo sabemos, pero en la boleta directamente no va a ser. Yo creo que ese va a ser también un cambio en el sentido de cómo va a responder la ciudadanía cuando obviamente ya no va a estar López Obrador en la boleta. Bien. Lalo, tus conclusiones, Gracias. por favor. Pues, igual coincido con Carlos y con José Luis, el tema es tan trascendental porque ¿quién va a llenar los zapatos del presidente López Obrador? Ya sea hombre o mujer. ¿Quién es ahorita estamos viendo pues, prácticamente las 2 mujeres. ¿Cuál de las 2 mujeres va a llenar el tamaño de personaje mediático que logró ser Andrés Manuel López Obrador desde hace 23 años, no estamos hablando de hace un sexenio, desde el 2000 para acá? ¿Cómo lo van a llenar? Porque el país, sin lugar a duda, puede ser obradorista, no puede ser obradorista, puede simpatizar o no con Morena, pero tienen que reconocer que es un antes y un después, desde el 2000 hasta el 2023, con la figura de Andrés Manuel López Obrador en la política mexicana, porque no se ha dejado de hablar de él en todo este tiempo. Estamos hablando del desafuero, estamos hablando de la jefatura de gobierno, estamos hablando de los fraudes electorales hasta esta época que consiguió la presidencia, y es un México antes de López Obrador y un México después de López Obrador. ¿Quién es la que se va a animar a llenar esos zapatos? Bien, Lalo, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros este espacio nuevamente. A todos ustedes, compañeros, José Luis, muchas gracias. Carlos Gómez, también gracias por acompañarnos. La invitación siempre abierta para recibirles por acá. Y gracias también a usted por haberse quedado aquí en Sobre la Mesa. Recuerde que todo, absolutamente todo, tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted. Así llegamos al final. Gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos en la próxima.